la manifestación del siervo del Eterno llamado Yeshua HaMashiach, iniciando el ministerio y con los milagros, con las señales de parte del Abba y también la instrucción. Él tomó aproximadamente un tiempo de 3 años para ministrar a la multitud, al pueblo, al remanente. Y primeramente se enfocó a los líderes. Yeshua determinó empezar con ellos, pero viendo que los líderes lo rechazaron, lo negaron, no le permitieron llevar a cabo obras en Jerusalén, así que él continuó su ministerio en la parte norte, desde Nazaret, Galilea, Capernaum. Todos esos lugares Yeshua recorrió con el fin de llevar a cabo toda la obra de nuestro Abacados. El Todopoderoso le había encargado a Yeshua de dirigir el mensaje al remanente. El pueblo judío era considerado como el remanente. Los judíos eran los únicos que permanecieron de las grandes cautividades, llámese Asiria, llámese babilónica. Era el pueblo que sobrevivió, sobrevive también hasta hoy en día. Entonces, tenemos que Yeshua prepara a los discípulos. Sabía que tenía un tiempo corto, no podía permanecer mucho tiempo. Y por eso preparó a los discípulos, para que una vez que él terminara su ciclo, su tiempo, su periodo que el Eterno le había asignado, entonces los discípulos serían los que debían de continuar la trayectoria de lo que Yeshua había iniciado en un principio. Así que ahora, después de ese suceso, encontramos la manifestación del Todopoderoso con la unción de la Ruach HaKodesh en el Shavuot. Y después de ese tiempo, encontramos la continuidad ahora de los apóstoles, siguiendo las instrucciones de Yeshua. Los discípulos, todos ellos eran judíos y obedecieron a Yeshua, permanecieron en Jerusalén, porque Yeshua es el encargado de derramar la Ruach HaKodesh sobre ellos. Los discípulos estaban en Jerusalén ministrando y por mucho tiempo habían estado ahí. Nunca pensaron de que una persecución es con el fin de hacer que ellos salieran de Jerusalén, recorrieran a otras tierras, como Yeshua les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Primeramente, la muerte de Esteban. Y como testigo presencial encontramos a Saúl, un fariseo celoso de las tradiciones de sus antepasados. Saúl observó, presenció cómo sus compañeros de la tradición amenazaron y dieron muerte a Esteban. Y lo que
él presenció lo motivó para continuar ese camino, pensando que lo que habían hecho sus demás compañeros era correcto delante del Todopoderoso. El gran fariseo, celoso de las tradiciones, llamado Saúl, motivado sencillamente por el odio acerca de la enseñanza de Yeshua, no soportaba esa instrucción, no podía entender, no podía comprender, no asimilaba. Estaba decidido entonces a acabar todos esos grupos que se habían levantado, todos esos líderes seguidores de Yeshua. Muchos creyentes a raíz de la muerte de Esteban se fueron a otras regiones, Samaria, Siria, Damasco, con el fin de proteger sus vidas de esta amenaza, pero también la libertad de poder transmitir la instrucción. Y no propiamente llevaban el deseo de enseñar a los gentiles. No era la idea propiamente de los creyentes. Siempre buscaban lugares donde hubiera sinagogas de judíos. Era importante dar a conocer el mensaje de Yeshua HaMashiach en las sinagogas. Así que en Damasco había muchas comunidades en donde se encontraban judíos y gentiles. Había puerta abierta para los de origen gentil. Encontraron una tierra fértil, un campo fértil entre los gentiles, más que en la tierra entre los judíos. El número de creyentes aumentaba cada día. Así que Saúl tuvo la noticia de que en Damasco, en toda esa región, había muchos creyentes, llámese Antioquía, llámese Damasco, esas eran las regiones de Siria. ¿Y qué hizo Saúl? Fue a los sumos sacerdotes, fue a los líderes de Jerusalén, solicitando un documento para llevar a cabo el arresto de todos los creyentes, donde quiera que hubiera comunidades de creyentes seguidores de Yeshua. Estaba él tan decidido a destruir a los creyentes. Vamos a considerar Hechos capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 9. Dice: en ese tiempo Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote. Lo que podemos entonces encontrar aquí es el camino de Saúl al encuentro con Yeshua. En la clase anterior estuvimos viendo, antes de enfrentarse frente a frente con Yeshua. Ahora, en este momento, el Eterno está preparando su vida. ¿Cuál es la razón por qué el Eterno se enfoca a Saúl? Había tantos líderes judíos en los tiempos de Yeshua. Y la pregunta es, ¿por qué el Eterno solamente se enfoca a Saúl? Saben ustedes que
Una de las cosas que podemos ver en la vida de Saúl, no era una persona que se aferraba únicamente a las tradiciones, sino cada día deseaba cómo servir al Todopoderoso. Tenía un sumo interés de conocer más profundamente a la Torá, a las cosas del Todopoderoso. Y esto entonces hizo que el Abacados viera en su corazón un hombre preparado. Porque si Saúl hubiera permanecido aferrándose a las tradiciones como los otros judíos de la autoridad, simplemente el Todopoderoso no lo hubiera llamado, no lo hubiera llevado a este camino, lo hubiera dejado ahí. ¿Cuántos líderes permanecieron aferrados en su ignorancia, en sus tradiciones, por la sencilla razón que no estaban preparados, no estaban dispuestos a seguir al Abacados? Pero este hombre era un hombre sincero. Él pensaba de que el hecho de haber sido testigo presencial de la muerte de Esteban era una manera de glorificar al Todopoderoso. Ahora también de igual manera pensaba el hecho de cortar, de aniquilar toda instrucción que se hable, que se dé a conocer en el nombre de Yeshua, era una herejía que debe eliminar y que no debe continuar. Así que el afán tan grande de Saúl es exaltar al Todopoderoso. Pues bien, el Todopoderoso lo encamina a bien. Tiene preparado una escena muy importante para que él pudiera reconocer que el plan que llevaba no era de acuerdo al propósito del Eterno. Observen lo que dice: Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para todas las sinagogas de Damasco, para que cuando hallara hombres o mujeres que eran de este camino, pudiera traerlos atados a Jerusalén. ¿Se imaginan esto? Que ese era el propósito de Saúl. ¿Por qué dice traerlos arrestados? ¿Por qué no los mataba? ¿Por qué no los asesinaba en Damasco mismo? Sabía que era una región de los gentiles. No podía hacerlo. No podía cometer ese acto porque sería un delito en una ciudad extranjera. Entonces, de una manera disfrazada, es lo que dice: traerlos atados, es decir, arrestarlos. ¿Para qué dice? Para que pudieran ser encarcelados en Jerusalén. Pero eso no era la verdad. La verdad era acabar sus vidas como acabaron con la vida ¿de quién? De Esteban. Y dice: pero yendo por el camino, sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo. Una luz tan luminosa. Sus ojos
no resistieron la densidad de esa luz. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿De quién era esa voz? De Yeshua. Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él dice: yo soy Yeshua a quien tú persigues. En este caso, no es el Eterno. Tenemos que comprender eso. No le dice: yo soy el Eterno, ¿por qué me persigues? Pero, ¿por qué no el Eterno? La obra es del Eterno. Pero aquí tenemos que el Eterno le había dado autoridad ¿a quién? A Yeshua. Recuerden lo que dice la carta posterior de Saúl a los hebreos. Pero en estos últimos días nos ha hablado ¿a través de quién? A través de su Hijo. Así que los discípulos estaban bajo la autoridad de Yeshua. Ahora pues, vemos entonces ahora en el versículo 5, contestó: ¿quién eres, Señor? Es la pregunta que hace Saúl. Y el que responde es Yeshua y dice: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Ahora es Yeshua que le da las indicaciones a Saúl lo que tenía que hacer. Y luego dice: y los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Todo judío, desde los tiempos antiguos, creían en un Mashiach, esperaban en un Mashiach, estaban ansiosos por conocer quién sería la figura, la persona que sería asignada por el Todopoderoso con el título de Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? El encuentro de Saúl con Yeshua HaMashiach. Reconoció que Yeshua es el HaMashiach. Y tenemos ahora, en el versículo 8 dice: entonces Saúl se levantó del suelo y abriendo sus ojos, nada veía. Así que llevándolo de la mano lo introdujeron en Damasco. Los que lo acompañaban, los testigos que llevaba Saúl, escucharon la voz, pero no veían a nadie. Dice el versículo: estuvo 3 días, versículo 9. Estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. Es decir, un tiempo de ayuno, 3 días y 3 noches. Saúl sintió en este momento un cambio total en su vida, en su pensamiento, con respecto a la idea que tenía con Yeshua. Todos sus pensamientos fueron transformados. Después de haber rechazado a Yeshua, que es el Mesías, por tanto tiempo, después de haber presenciado la muerte de Esteban y haber recibido una carta, un documento que le autorizaba que él podía arrestar a los creyentes seguidores de Yeshua en cualquiera de las sinagogas en Damasco. Tenía la autoridad de llevarlos hasta Jerusalén. Pero viendo el Eterno
la sinceridad de Shaul. Se encontró con él, enviándolo a Yeshua para encontrar con él. Así encontramos entonces que Shaul dejó de ser el perseguidor. El versículo 10 dice: había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno de nombre Saúl de Tarso, porque he aquí él se encuentra orando. Dice: y ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus Cadosim en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, es decir, Yeshua: ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre Yeshua delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Tenemos ahora a Yeshua levantando a Ananías para enviarlo a Saúl. Número 1, para que recobre la vista, para que Ananías imponga sus manos sobre él y pueda recibir y recuperar la visión. Número 1. Número 2, encontramos que Yeshua dice: porque instrumento me es este. ¿Para qué? Dice el versículo 15: para llevar mi nombre delante de las naciones, es decir, entre los gentiles, también de reyes, los reyes entre los gentiles, y también de los hijos de Israel. Es decir, todo el pueblo judío que estaban en el exilio, es decir, fuera de Jerusalén. Y no solamente a los judíos que se podían ver con toda claridad por medio de las sinagogas, sino también a las 10 tribus perdidas de los hijos de Israel. Recordemos que en el año 722 antes de Yeshua HaMashiach, las 10 tribus fueron llevadas por los asirios, y ahí se perdió o se perdieron esas tribus. Y desde ese tiempo no sabemos más, no tenemos ninguna información que nos haga saber acerca de estas 10 tribus. Lo que sí podemos decir es que esas 10 tribus se mezclaron entre las naciones. Y por lo tanto, esas 10 tribus pudieran estar mezcladas con las naciones donde se establecieron los asirios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y los romanos en ese momento. Pudieran estar ahí.
llámese en la región de Asia Menor, llámese en la región de Grecia, Corinto, Tesalónica, Atenas, Macedonia, Acaya, Roma, en cualquier parte de lo que hoy conocemos como Europa. Las 10 tribus estaban ahí establecidas, mezcladas. Así que Yeshua prepara a Saúl para hacerlo su instrumento. Y encontramos ahora los versículos que siguen. Dice 16, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Ahora sigue diciendo, entonces Ananías fue y entró en la casa y después de imponerle las manos, dijo, hermano Saúl, una identidad, el Señor Yeshua, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno de la Ruach HaKodesh. Así que Saúl estaba preparado para este tiempo. Saúl era un conocedor de la Torá, claro, un conocedor de las tradiciones. Pero en el encuentro con Yeshua, todas las tradiciones se funden ante la presencia de Yeshua. Es decir, para Saúl en este momento, Yeshua es realidad. Yeshua es el Hamashiach. Después de haber estado preparándose para este tiempo de una destrucción masiva, el Todopoderoso lo prepara para una siembra masiva, de difundir la enseñanza en las regiones entre los gentiles, que Yeshua es el Hamashiach de Israel. Así entonces encontramos que Yeshua le da también la bendición. El versículo 17 al final dice, y seas lleno de la Ruach HaKodesh. Al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista. Después de levantarse, hizo su tevilá. Para todo judío, cuando tenía un encuentro con algo sobresaliente en la vida, practicaban, llevaban a cabo una tevilá, que es símbolo, que es indicación de una nueva esperanza, de una nueva vida, de un nuevo camino, y también la muerte de lo pasado. Si Saúl hace su tevilá en este momento, está indicando que las cosas que él había defendido tanto tiempo, como las tradiciones, en este momento son sepultadas. Todas estas cosas tenían que morir. Ahora, lo que vivía en su vida es la esperanza que Yeshua le otorga. Y quiero terminar con lo que dice el versículo 19. Y tomando alimento, recuperó fuerzas y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Tenemos ahora un Saúl alineado a favor de Yeshua HaMashiach. Tenemos un Saúl
diferente, que se alinea con los demás apóstoles. Y así podemos terminar entonces diciéndoles: Yeshua las primicias y los discípulos como la cosecha de los primeros frutos.